¿ok? Vamos a presentar. Bien, ahí está. Entonces, vamos a ver el diagnóstico periodontal. El diagnóstico clínico periodontal es que ustedes vayan con todos los conocimientos que tienen de la enfermedad, vayan a emitir o vayan a ponerle un nombre a esa enfermedad o a esa patología. El análisis debe ser cuidadoso de todos los antecedentes del caso, la evolución de los signos, la evolución de los síntomas clínicos. Además, tienen que hacer una valoración de los resultados de los estudios auxiliares. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar la historia clínica en la que han colocado todas las patologías sistémicas, han visto los signos y los síntomas de los tejidos periodontales, tal vez han pedido un examen radiográfico a su paciente para hacer el análisis del hueso, del cemento, del ligamento periodontal, de tejidos profundos que no pueden ser vistos clínicamente. Entonces, una vez que ustedes han hecho toda esa valoración, recién pueden emitir un diagnóstico. Y ese diagnóstico es ponerle el nombre a la enfermedad. En base a ese diagnóstico, ustedes, sabiendo cómo evoluciona la enfermedad, si se trata de un GUN, si se trata de una herpética, si se trata de una pericoronaritis que han visto o de un agrandamiento gingival, van a hacer un pronóstico. O sea, van a decir, este paciente va a terminar tratamiento en un mes o va a venir 5 citas a mi consulta y va a terminarse el tratamiento. Entonces, ese es el pronóstico, la determinación del desarrollo y de la evolución y del desenlace prácticamente de la patología. Una vez que ustedes han hecho esa valoración, han hecho esa reflexión, han puesto el diagnóstico, han hecho el pronóstico, recién van a elaborar un plan de tratamiento para que su plan de tratamiento sea acertado, para que su plan de tratamiento pueda llegar a producir la eliminación de la enfermedad o a por lo menos a devolverle al paciente una salud periodontal estable. Entonces ahora nos vamos a abocar a ver cómo realizamos ese diagnóstico clínico. Generalmente el diagnóstico clínico periodontal ustedes lo van a realizar en 2 visitas. Una primera visita donde ustedes van a hacer la valoración general del paciente, van a tomar en cuenta los antecedentes médicos que tenga el paciente, desde una simple gastritis que pueda tener su paciente. Van a tomar en cuenta los antecedentes dentales del paciente. ¿Cuántas piezas dentarias tiene el paciente en boca? ¿Por qué ha perdido las piezas dentarias? ¿Se acuerdan que en su historia clínica tienen un cuadrito donde ustedes llenan cuántas piezas dentarias ha perdido? ¿Qué antecedentes dentales tiene el paciente? ¿No? Antecedentes, por ejemplo, de que ha tenido gingivitis antes, ha tenido alguna alteración hormonal y se le ha provocado una gingivitis en su boca. Ese tipo de alteraciones, perdón chicos, es necesario que nosotros hagamos para que podamos avanzar en nuestro tratamiento. También tenemos que pedir al paciente estudios radiográficos intrabucales, modelos de estudio, fotografías clínicas y revisión de un examen inicial. Hasta ahí nosotros podemos llegar en la segunda visita. ¿Qué estamos haciendo? Recabando información de ese paciente. En una segunda visita ya tenemos que pensar en un examen bucal cuidadoso, donde va a entrar la parte periodontal, la elaboración del periodontograma, vamos a hacer
un estudio individual de cada pieza dentaria, qué piezas dentarias podemos mantener en boca, vamos a ver, qué piezas dentarias deben salir de la cavidad bucal porque están provocando un foco infeccioso o están estando móviles. Luego vamos a hacer un examen minucioso de los dientes y si tuviera implantes el paciente, de los implantes. Y el examen del periodonto. Una vez que hemos tenido una segunda visita, ya podemos pensar nosotros en base a los auxiliares de diagnóstico, de los auxiliares de laboratorio, si es que el paciente tiene un problema sistémico, elaborar un diagnóstico clínico. Entonces, en la primera visita, lo primero que van a hacer ustedes es una valoración general del paciente. La valoración general del paciente no solo es que veamos, ¿está sano? Sí. ¿Qué tiene? Nada. No tengo ninguna molestia. Los pacientes, acuérdense que nunca dicen la verdad o les dicen la verdad porque ellos no saben los signos y los síntomas de patologías sistémicas que puedan tener, ¿no ve? O sea, hay pacientes que vienen, por ejemplo, y les dicen, entro mucho al baño. Sí, ¿cómo? ¿Cuántas veces entra en la noche, digamos, a hacer pis ustedes, ¿no? Le preguntan y el paciente les dice, entro pues como unas 6 o 7 veces. Ucha, como 6 o 7 veces. Usted se cansa fácilmente, tiene ansiedad, ya van ustedes preguntando sobre patología, o sea, sobre signos y síntomas que puedan llevarlos o a la diabetes, o a problemas cardíacos, o a problemas renales que pueda tener el paciente. Para eso han sido capacitados ustedes cuando han llevado semiología general. Entonces, o han llevado también patología general. Esas dos ramas que han llevado o materias que han llevado les permiten a ustedes tener la soltura para hacer la valoración general del paciente. Incluso ustedes en esa valoración general tienen que darle alerta al paciente de qué patología tiene, porque a veces los pacientes no tienen, como les digo, la idea de lo que están teniendo o por qué se está manifestando la enfermedad periodontal en su boca. Porque acuérdense que cuando hemos hablado de la clasificación, hemos dicho que hay patologías periodontales que son manifestaciones de problemas sistémicos en dos sentidos. En el sentido en que se puede presentar la patología sistémica y luego la enfermedad periodontal, pero en algunas patologías primero se presenta la patología periodontal y luego recién se presenta la patología sistémica. Entonces, ustedes tienen que alertar al paciente y remitirlo. Decirle, usted, señora, señor, tiene que ir al endocrinólogo, tiene que ir al cardiólogo, tiene que ir al urólogo. Entonces, ustedes van a ser la vía, la primera vía que va a poderle dar al paciente una pauta para que realice el cuidado de su cuerpo. Ya les he contado alguna vez que yo, por ejemplo, he detectado embarazo antes que la persona, ¿no? Cuando una gingivitis, han venido una muchacha con una gingivitis muy marcada y ella tenía buena higiene, se cepillaba los dientes todo el tiempo, se hacía blanqueamientos, pero de repente sus encías empezaron a sangrar. Entonces ella vino desesperada y me dijo, no me gusta, doctora, salgo mal en las fotos, tengo que casarme pronto y tengo que hacerme fotos. ¿Qué pasa con mis encías? Entonces sus encías incluso tenía un épulis de embarazo, ¿no? Entonces era evidente de que estaba embarazada a través de sus encías, hablaban, digamos. Entonces, esa situación yo la he visto en su boca de la paciente y le he manifestado, le he dicho, mira, yo veo que no tienes problema de mala higiene, no tienes otros signos ni síntomas más que considero que estás embarazada. Tienes que ir al ginecólogo o hacerte un examen, una prueba de embarazo. La paciente se molestó conmigo, se enojó, me dijo que no estaba embarazada. Cuando pasó 2 semanas, volvió al consultorio y me dijo, sí, doctora, tenía razón, estaba embarazada.
¿no ve? Entonces, ustedes, a través de sus signos y síntomas que observen en la boca, pueden diagnosticar ya patologías sistémicas. Cuando no existe problema de cálculo, placa bacteriana, y hay encías inflamadas, hay movilidad dentaria, hay pérdida de hueso, o eso es una manifestación de algo sistémico en el paciente. Y ustedes, el paciente no sabe, entonces tienen que ustedes alertar al paciente. Entonces, esa es la primera valoración que tienen que hacer en la primera parte de su historia clínica. No solo esa valoración sistémica, sino también que tienen que ir ustedes más allá, al estado mental y emocional del paciente. O sea, el paciente puede ser un paciente estresado, estar atravesando una situación incómoda, alteración emocional, y eso puede dar origen a una exacerbación, o sea, a un aumento de la patología periodontal que tenga. Entonces ustedes tienen que controlar o tienen que remitir al paciente para que pueda controlar esa parte emocional, ¿no? Entonces, vean qué importante es que ustedes realicen la historia clínica. Hasta este momento, chicos, yo me he abocado a revisar las historias clínicas de tercer año, porque saben, y ustedes han pasado lo mismo en tercero, han hecho preclínico y tenían que aprender a elaborar la historia clínica. Se supone que ustedes ya saben elaborar la historia clínica. Entonces, a partir de la próxima semana, como ya he terminado con tercero, empiezo la revisión de sus historias clínicas. Entonces, voy a detenerme, sobre todo de los pacientes que ya están listos para la profilaxis, que son varios pacientes. Esos pacientes no se van a ir mientras sus historias clínicas no estén completas. No voy a dar de alta a los pacientes mientras sus historias clínicas estén completas, y tal vez algunos ya están en la fase de los controles de sus pacientes. Igualito voy a revisar sus historias clínicas y va a tener que volver el paciente si la historia clínica no está completa. Entonces les pido por favor que arreglen sus historias clínicas este fin de semana, se sienten y revisen las historias clínicas de sus pacientes realmente, y con sus apuntes que tienen de tercero, vayan completando esas historias clínicas. ¿Ya? Entonces, en la historia clínica ustedes tienen los antecedentes médicos del paciente. Le preguntan, ¿no? Y les he dicho siempre que tienen que poner sí, no, sí, no, sí, no. Para la valoración general del paciente es muy importante el motivo de consulta que vamos a ver ahorita, porque es necesario saber qué le pasó, dónde, cuándo, desde cuándo y qué tratamiento se hizo. A través de esas preguntas, ustedes recién van a elaborar el motivo de consulta del paciente, ¿verdad? Entonces, en la parte de antecedentes médicos, ustedes tienen que ver esto que les he dicho, la relación de la enfermedad sistémica con los tejidos periodontales. Y tienen que ver la manifestación periodontal, biología, muy importante para el tratamiento periodontal. El paciente está en tratamiento médico. Si está en tratamiento médico, ha sido intervenido quirúrgicamente. ¿Cuántas veces ha sido intervenido quirúrgicamente? ¿De qué ha sido intervenido? Si les dice, ¿no? Las cesáreas también son consideradas como intervenciones quirúrgicas. Entonces, en muchos casos, los pacientes pueden o las pacientes pueden hacer reacciones alérgicas a la anestesia, a algún medicamento durante esas intervenciones quirúrgicas. Tenemos que saber qué toma el paciente, cuánto de medicamento toma. En primera instancia, ¿para qué toma medicamento? Porque a algunos pacientes les dicen, es que tomo remedios, pero ¿para qué? No, tomo aspirina. ¿Para qué? No sé, me han dicho que tome aspirina. Ellos solitos se han recetado.
Entonces ustedes tienen que ver y ver la toma de la aspirina, saben que ustedes puede hacer que el paciente sea un paciente anticoagulado, ¿no? Entonces, por algo está tomando la aspirina el paciente, porque tiene facilidad de formar coágulos, de formar trombos, porque tiene alguna alteración, hipertensión arterial, baja de presión arterial. ¿Qué es lo que le ha provocado al paciente tomar aspirina? ¿Cuánto toma de aspirina? ¿Toma una vez al día? ¿Toma 2 veces al día? Entonces ustedes tienen que ver eso en el paciente, porque si se arriesgan a hacer un tratamiento periodontal sin saber esa situación, o más si se hace un tratamiento quirúrgico, corremos el riesgo de tener hemorragias, corremos el riesgo de que el paciente esté con baja de defensas y se infecte en la cirugía que ustedes vayan a hacer. Entonces ustedes tienen que tener ese control de las recetas que está suministrándose al paciente. Se debe tomar nota de todos los antecedentes médicos del paciente, como cardiovasculares, hematológicos, endocrinos. Luego, enfermedades ocupacionales que tenga su paciente. Dentro de esas enfermedades ocupacionales pueden haber tendencias a hemorragias, alergias, información de pubertad, embarazo, menopausia que esté pasando el paciente o la paciente. Es muy común en nuestro medio ahora, en las jovencitas, por ejemplo, si atienden ustedes pacientes entre 16, 17 a 30 años que tengan ovarios poliquísticos. Entonces, esos ovarios poliquísticos hacen que estas personas tengan que tener tratamiento con anticonceptivos. Entonces, esto puede desencadenar fácilmente alteraciones hormonales que pueden llevar a estas pacientitas a tener enfermedades periodontales crónicas si no tienen un buen control de placa bacteriana y más si están utilizando bracket. ¿No ve? Ustedes saben las consecuencias que puede tener la utilización de aparatos ortodónticos en la boca si su paciente no tiene una buena higiene. Muchos de ustedes han asistido al curso de INTI y han visto que ahora INTI o la línea de INTI ha sacado varios tipos de clorexidina o varios tipos, perdón, de enjuagues bucales asociados a clorexidina. Entre ellos está, por ejemplo, el enjuague bucal de menta, el verde, que es específico para pacientes que utilizan tratamientos ortodónticos. Este enjuague bucal, además de tener clorexidina, tiene un ácido que disuelve prácticamente o que forra, podemos decir así, a los brackets del paciente, evitando que se adhiera la placa bacteriana, ¿no? Entonces, ya vean cómo incluso hasta la industria ha hecho un análisis de estas alteraciones hormonales, de estas alteraciones que pueden provocar la patología periodontal en la boca del paciente y está utilizando antisépticos locales para evitar que el paciente pueda llegar a tener enfermedades periodontales. Entonces, más ustedes que van a estar abocados a ese medio, que van a trabajar con esos materiales y van a recetar ustedes a sus pacientes. Entonces, ustedes tienen que tener esa información, tienen que saber los antecedentes médicos del paciente, familiares, sobre todo de hemorragias y de diabetes. ¿No ve? Acuérdense siempre que la diabetes es una patología hereditaria, ¿no? Aunque digan muchas veces que no, que es mentira, que no siempre se va a manifestar. Es cierto que no siempre se puede manifestar, pero que esa parte genética está presente en la familia del paciente. Entonces, si el paciente se estresa, si el paciente tiene hábitos de alimentación alterados, como la mayoría de nosotros tenemos, sobre todo los cochabambinos, y eso es cierto lo que dicen, ¿no ve? Estamos en el mes de Cochabamba
No nos hemos felicitado, pero les digo felicidades a los cochabambinos. Yo soy cochabambina y realmente me siento orgullosa de ser cochabambina porque cuando voy a Santa Cruz o a La Paz y estoy ahí, ellos tienen otras costumbres, otras ideologías, otra forma de vida y yo no me hallo ahí mucho tiempo. A mí me gusta mucho Cochabamba, me gusta su clima y somos realmente los cochabambinos muy exigentes en nuestra comida. Sin embargo, todo es comida en Cochabamba, todo lo que ustedes van caminando en la calle, si se fijan, somos una especie, somos una ciudad muy parecida a como es México, por ejemplo, en sus costumbres culinarias, en sus hábitos de comida. Y la verdad es que conocemos todo, tenemos todo tipo de comida en Cochabamba. Y muchas veces estos pacientitos, los pacientitos que vayan a atender ustedes, tienen hábitos alimenticios muy alterados. Entonces, son pacientes que comen en la calle, son pacientes que les gusta comer chicharrón, comer trancapecho, todas esas cosas que van a producir una alteración en su dieta. Entonces, imagínense atender ustedes a esos pacientes y ese tipo de pacientes. Tal vez muchos de ustedes se vayan de Cochabamba, pero ya van a tener esa experiencia de atender a este tipo de pacientes. Y para eso ustedes tienen que hacer una buena anamnesis y ver que el paciente no tenga antecedentes médicos familiares de hemorragias y diabetes, porque esos pacientitos que tienen alterada su dieta pueden tener un componente genético que los lleve a la diabetes con mucha facilidad. Entonces ustedes tienen que ver eso, ustedes tienen que controlar eso en el paciente. Bien, entre los antecedentes dentales tenemos que ver la enfermedad actual, o sea, el motivo de consulta, la queja principal. Y siempre les digo, hasta a veces torpemente, ¿no? Porque a veces no me entienden los estudiantes de tercero principalmente, ¿no? A los de cuarto, quizás cuando revise sus historias clínicas, les vaya a decir lo mismo. No nos interesa los dientes en periodoncia. Lo único que nos interesa del diente es salvar el diente y que se mantenga dentro del alveolo. No nos interesa que el diente tenga caries, que el diente esté fracturado, que el diente esté fragmentado, que el diente tenga irregularidades en su superficie, que su obturación esté mal hecha. No nos interesa a nosotros. Ni que el paciente venga y nos diga, quiero que me hagas un tratamiento dental. Eso no nos interesa en periodoncia. En periodoncia nos interesan los 4 tejidos básicos. ¿Cuáles son? Encía, ligamento, cemento y proceso alveolar o hueso. Esos 4 tejidos son los que tenemos que estudiar en esta materia. Y en realidad, siempre que ustedes hagan periodoncia en su consultorio, ustedes tienen que ver esos 4 tejidos básicos. Entonces, de esos 4 tejidos básicos, nosotros tenemos que sacar el motivo de consulta, ¿no? Tenemos que sacar el motivo de consulta y decir, si el paciente les dice, no, solo he venido porque me quiero hacer tapar un diente y está ahí con sus bolsas, está ahí con su gingivitis, y ustedes ponen en la historia, vino por limpieza dental o vino por limpieza de caries. ¿Qué es eso? No puede ir el tratamiento, no puede ir lo que les dice el paciente que no lleve signos y síntomas. Entonces, para eso, para que no se equivoquen, para que no pongan tonteras, para que vayan guiando su información, es que debajo de la consulta está lo que primero tienen que llenar, que es el qué le pasó, ¿no? Tienen que poner el signo y el síntoma. El signo siempre es lo que ustedes ven, hasta para los de tercero ahora, para que se acuerden, se los he dibujado un ojito, han debido ver en la pizarra. Entonces, ustedes en el signo es lo que ven, lo que van a ver en boca.
O sea, su paciente les va a decir, ay, se me ha hinchado mi encía. A ver, ustedes no ven, y es realmente hay un aumento de volumen. Entonces, ese es un signo. O les va a decir, han cambiado de color mis encías. Ah, han cambiado de color sus encías. A ver, entonces se van a ver rojas. Y el signo, perdón, el síntoma es lo subjetivo, es lo que ustedes no pueden ver, pero que les va a decir el paciente. El paciente les va a decir, me siento mal, tengo molestias. ¿Qué tipo de molestias tiene? Ah, me escuecen mis encías, se mueven mis dientes, tengo halitosis, tengo hemorragia. Ah, entonces, o si no siento, les va a decir el paciente, siento todo el tiempo un sabor metálico en mi boca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una hemorragia, que es continuo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo sientes eso? Principalmente cuando mastico cosas duras, digamos. Entonces, ustedes le van a ir sacando al paciente la información para llevar a su motivo de consulta. Ustedes no se pueden conformar. Acá es cuando van a un médico, digamos, a ustedes les duele el estómago, o sea, ustedes van a un médico, ¿no? Y dicen, doctor, ¿acaso van y le dicen, doctor, tengo gastritis, hágame tratamiento con omeprazol? ¿Acaso van y le dicen eso al médico? Les va a votar el médico. Directamente el médico les va a preguntar, ¿no ve? ¿Qué le pasa? Les va a decir, ustedes van a decir, me duele. ¿Qué le duele? Mi estómago. ¿Cuándo le duele? Ah, cuando me amanece en la mañana, ya, después de que ha desayunado, ¿se le pasa el dolor? Sí, un poquito se me pasa. Ah, y después, ¿cuándo más le duele el estómago? Ah, cuando me pongo nervioso. Ah, cuando se pone nervioso, ¿cuánto tiempo le duele? Así nos pregunta el médico, ¿no ve? Y después nos dice, ¿qué nos dice el médico? Ah, se tiene que sacar un análisis, un hemograma, una ecografía, tiene que ser otro estudio más detallado, digamos, ¿no? Y nosotros felices. Ah, ya, gracias, doctor, me voy a hacer. ¿Con esos resultados vuelvo? Sí, con esos resultados usted vuelve y yo le voy a dar su tratamiento recién, ¿ve? Y todavía le pagamos al médico, le pagamos, ¿no? Sabiendo que tenemos gastritis, que hemos ido por esa molestia y que tendríamos que salir con nuestro tratamiento, salimos para hacernos nuestros análisis y recién el médico, en la segunda cita, en la reconsulta, a veces hacen pagar también en la reconsulta a los médicos, nos da el tratamiento. Nosotros, chicos, somos igual médicos. Imagínense, estudiamos igual que ellos, 5 años estudiamos odontología. Y todavía nosotros somos más médicos que ellos porque nosotros ya aplicamos el tratamiento en la boca del paciente, en la primera cita. Salvamos los dientes del paciente que son importantes para que el paciente tenga una salud sistémica completa. Entonces, ¿por qué motivo ustedes no van a hacer la anamnesis como se debe hacer? Como se debe hacer, no va a poner en el motivo de consulta lo que les dice su paciente. Entonces, esa partecita es la que evita que ustedes paguen o pidan al paciente que pague. Porque si